Desde la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, este es tu servidor y amigo Próspero Barros Roló. Hoy quiero hablarte sobre el personaje del anticristo. Y quiero hablar sobre este personaje porque existen muchas fábulas, existen muchas mentiras, existen muchas falsedades con relación a este personaje. Y es importante que nosotros volvamos nuestros ojos a la palabra de Dios y entendamos algunas cosas que la Biblia nos enseña sobre este personaje llamado el anticristo. Primero, ¿qué quiere decir anticristo? Quiere decir antes de Cristo o contra Cristo. Contra Cristo. Este personaje, la palabra de Dios nos da una explicación con respecto a la nacionalidad de él. Daniel, capítulo 11, dice la palabra del Señor, versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Quiero ser conciso con relación a la enseñanza de este personaje. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, del Dios de sus padres no hará caso, se está aquí presumiendo que es un descendiente judío. Un descendiente judío, porque los judíos son los únicos en el mundo entero que no doblan sus rodillas ante un hombre. No reconocen a ningún ser humano como Dios o algo que hay que tributarle reverencia. Del Dios de sus padres no hará caso, es decir, del Señor, Dios Todopoderoso, no hará caso este hombre. Este es un hombre que quiero que tome nota, si usted lo quisiera puntualizar, es un hombre que es político religioso. Político religioso. Y él se va a presentar como el Mesías prometido. Por eso él va a engañar a la población de Israel, porque los israelitas, en su mayoría, no voy a decir que todos, pero la mayoría del pueblo de Israel está esperando al Mesías prometido. Está esperando al Mesías prometido. Y es así entonces como este señor va a aparecer en el escenario religioso como la respuesta a esa gran incógnita del pueblo de Israel. Pero quiero también anotar como un segundo punto de que va a tener la capacidad de engañar, si fuere posible, a los escogidos del pueblo de Dios. Va a tener la capacidad de convencer. Pero la misma palabra de Dios dice que aquellas personas, hombres y mujeres, que verdaderamente saben quién es el Señor Jesucristo para su vida, dice que no serán engañados. Yo quiero que leamos aquí en Daniel capítulo 11, versículo 32. Con lisonjas
seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Conocer a Dios es saber quién es Dios y es habernos vuelto a Dios. Conocer a Dios desde el punto de vista espiritual, conocer las Escrituras, conocer el pensamiento, la voluntad, cómo es el Señor. Y dice que Él engañará a los violadores del pacto. Toda persona que no haya dispuesto su corazón para el Señor, toda persona que tenga al Señor como algo trivial, toda persona que tenga al Señor como un trapo de segunda mesa, toda persona que realmente no haya tenido interés en conocer, en aprender, en preguntar, en investigar el tiempo profético en que estamos viviendo y la palabra de Dios, esa persona será engañada. Esa persona será seducida. Porque este hombre no es un hombre más. Quiero que anotes este punto para las personas que quieren anotar. Tercer punto. Así como Dios se hizo hombre, se personificó, se manifestó al mundo. Y el mismo Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Así como los hombres tuvieron el privilegio, tuvieron el honor, tuvieron la honra. Oh, cómo hubiera querido yo estar en ese tiempo para haber conocido al Señor. Sería una honra muy grande la que tuvieron en ese entonces los que pudieron tocar al Maestro, ver al Maestro, escuchar al Maestro y ver la gloria del Maestro manifestada contra las tinieblas. Pero así como los hombres pudieron observar el cumplimiento de la palabra que está escrita, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquella luz verdadera que venía a este mundo, estaba en este mundo. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso es el Señor. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Está hablando de nuestro amado Rey y Señor Jesucristo. Pero en este tiempo que está despertando, en cualquier momento de esto, los hombres tendrán el horror, la maldición, la abominación, la vergüenza de ver al mismo diablo hecho hombre. Cuando las personas vean al anticristo, están viendo a Satanás hecho humano. Como usted lo está escuchando. El anticristo es la encarnación del diablo. El espíritu del anticristo, ¿de dónde viene? Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, encontramos que la palabra del Señor nos enseña a nosotros sobre dónde viene el espíritu que va a actuar en este personaje llamado el anticristo. Dice la palabra del Señor, y esto es algo que nosotros debemos de observar de una manera clara. Apocalipsis capítulo 17. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras?
La bestia que has visto y era y no es, y está para subir, dice, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Dice versículo 8 que está para subir del abismo. O sea, es un demonio. El abismo es uno de los lugares que está debajo de la tierra. Pero este demonio va a subir y va a tomar posesión de este ser humano, de este hombre, que se va a presentar como el Mesías. Recordemos que la palabra del Señor dice con relación a Jesucristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cristo, el Hijo eterno de Dios, Dios hecho hombre, descendió del cielo. Este no va a descender del cielo, va a subir del infierno, de un lugar oscuro y tenebroso llamado abismo. Mire usted el contraste. Este anticristo va a tener un nombre común y corriente, como todos los demás. Y va a tener una nacionalidad, como ya lo dije, israelita, y le van a, inclusive le pueden hasta conocer de qué tribu es. Porque él viene con el propósito de engañar. De esta forma, dice la palabra de Dios entonces, que el propósito de él es que engañar. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Jesucristo, que no aparecerá a arrebatar a la iglesia, sin que antes venga la apostasía. La apostasía comenzó hace muchos años. Aún en la época del apóstol Pablo, él hablaba ya de la apostasía. Pero hay una última profecía, quiero que la note, que la última profecía que debe cumplirse para que la iglesia sea arrebatada. Y la última profecía es la manifestación del hombre de pecado, o el anticristo, o el Mesías proclamado por los israelitas estos actuales. Él se va a presentar como el Mesías. Y la última profecía, para que la iglesia sea arrebatada, el cumplimiento de ella, es la manifestación de este personaje. Dice, se manifieste, versículo 3, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, el anticristo es el hombre de pecado, es el hijo de perdición. Pero cuando él se dé a conocer al mundo, que el mundo entero lo reconozca, no solamente Israel desde el punto de vista religioso, sino que el mundo lo ha de reconocer como un agente político. Porque este es un hombre que vendrá con grandes títulos, grandes estudios académicos. Es un intelectual como ningún otro lo ha habido. La última profecía para que Jesucristo arrebate a la iglesia es la manifestación del hombre de pecado o del anticristo. Ahora recuerden que 7 años después que la iglesia sea arrebatada, desaparezcamos de la tierra,
7 años después es cuando Cristo viene con la iglesia y con sus santos ángeles a pelear en el valle de Megiddo la batalla del Armagedón, y allí será entonces apresado el anticristo, el falso profeta y directamente Satanás. Satanás será por 1000 años. Estos de una vez serán apresados, encarcelados por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Satanás solamente en esta oportunidad cuando venga Jesucristo con la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada en cuanto este hombre ya se dé a conocer, que usted vea que él establezca el 666 como la marca de la bestia, como un código oficial y obligatorio. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 13. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 13. Vi subir del mar, de la arena del mar. Me paré sobre la arena del mar. Vamos a leer desde un comienzo. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí es presentado como un político aceptado por 10 naciones, de las cuales 7 son fuertes y quedarán. Es la bestia que sube del mar. No es Estados Unidos, no es Inglaterra, no es ningún país. Es un hombre llamado el Anticristo, el Mesías, presentado a Israel como el Mesías. Pero aquí es presentado esta bestia como político. Él viene con proyecto de paz. 42 meses, después de 42 meses es que él se va a revelar. Los primeros 3 años y medios, todo va a ser maravilloso. Él va a presentar unos proyectos de paz impresionantes, tremendos. Y después de 3 años y medio, entonces él se va a revelar. Pero esta bestia que sube del mar tiene un paralelo. Es otro hombre directamente religioso que va a salir del papado. Del papado. Porque el Papa es el único hombre que tiene reconocimiento mundial e influencia mundial, y es el único hombre a quienes los presidentes de las diferentes naciones, república, cuando ya se posesionan en su mayoría, por no decir que casi todos, van allá al Vaticano y se la arrodillan y le besan el dedo, le besan, no viendo que este hombre, la bestia que sube de la arena, yo quiero que leamos que es distinto a la bestia que sube del mar. La bestia que sube del mar es uno, pero dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El rostro que presenta el Papa Francisco y todos estos papas es un rostro angelical, es un rostro de paz.
Pero la palabra de Dios dice que ellos hablan como dragón porque ellos no son personas convertidas a Dios, ni están establecido su ministerio sacerdotal, no está establecido por Dios, no aparece en la Biblia en ninguna parte. Lo estableció un hombre llamado Constantino, después que apareció en el año 328. Y fue Constantino el que creó, estableció y estructuró este sacerdocio católico romano, cambiando de esta manera, tergiversando de esta forma la palabra de Dios. Pero no quiero hablar ahora directamente sobre el sacerdocio católico, sino que quiero explicar que el Papa tiene en la tiara pontificia unas letras que dicen Vicarit Filii Dei. Cuando nosotros traducimos esas letras romanas en números nuestros, la B vale 5, la I vale 1, la D vale 500. Cuando usted traduce, da 666. Por eso dice la palabra del Señor que aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, que es el número del diablo, que es el número de Satanás. Entonces, esta bestia que sube de la tierra, que es el Papa, le va a preparar, le va a allanar el camino al Mesías, al hombre que se presenta como el Mesías y que es aceptado por los judíos. De hecho, ya vemos algunos vislumbres de esta búsqueda y de este recibimiento del Mesías. Entonces, así como nuestro amado Señor Jesucristo tuvo un profeta que le allanó el camino, que fue Juan el Bautista, primo hermano de él, Juan el Bautista. De igual manera, el anticristo o el Mesías que el pueblo actual de Israel va a dar a conocer, también va a tener un profeta que le va a allanar el camino, que se va a encargar a través de las diferentes redes y a través de los diferentes canales de televisión en el mundo entero. Va a preparar a la humanidad para que reciba sencillamente a este Mesías, lo reciba como el presidente mundial de todas las naciones. Y va a establecer un número, el 666. Versículo 16 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. La Biblia enseña que que las personas, vaya anotando, la persona que se deje establecer este código con el propósito de no perder su trabajo como médico, como contador o como sea. Porque Satanás va a tratar de convencer utilizando a muchos pastores, utilizando la misma palabra de Dios. Va a utilizar textos bíblicos como Romanos 13, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque las autoridades superiores, las que hay por Dios, han sido establecidas. Entonces Satanás va a convencer que como la ley de la marca de la bestia, el 666, va a ser gubernamental,
va a ser de tipo obligatorio. Entonces Satanás va a tratar de decir, hay que someterse a las leyes. Y mucha gente se va entonces a colocar la marca de la bestia. Dice que porque tiene que someterse a las leyes, pero la palabra de Dios dice en el capítulo 14 y el tercer ángel, versículo 9, los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, y será atormentado, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. El hecho de colocarse el chip con el 666, ya inmediatamente es un esclavo de la bestia. Cualquiera que adora a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Satanás va a tratar de decirte que como existe una máquina en Bruselas, que le llaman la bestia, donde todo ser humano ya está allí computarizado, entonces él va a tratar de decirte, no, tienes que colocarte el chip. De todas maneras, ya tú estás en la máquina. Ya tú estás reconocido. Y las personas, aunque sean hijos de Dios, si en ellos hay algo de rebeldía, de soberbia y de altivez, va a aceptar que le coloquen la marca. Y aunque derrame lágrimas de sangre, la Biblia dice que no tendrá perdón. Amado mío, amada mía, mi querido amigo, el que se dejase colocar, sea en la frente o sea en la mano, el chip es como un granito de arroz, muy pequeño. Está presidido por un líquido llamado litinio, altamente venenoso, que si alguna persona trata de extraérselo porque se arrepienta después, no podrá, porque este chip se romperá y inmediatamente empezará un proceso de envenenamiento que es algo irreversible. Tenemos que ser cortantes con la palabra de Dios. Tenemos que estar parados en la palabra. Si la palabra a mí me dice que no lo haga, bueno, si me van a sacar de la salud, que me saquen de la salud, que me saquen de todo. Pero el alma que se dejara establecer esta marca con el propósito de no perder una pensión, dice la palabra de Dios, que será atormentado por los siglos de los siglos, junto con Satanás y el falso profeta. Mi amigo, es el tiempo de volvernos a Dios. Mi hermano, es el tiempo de empezar a leer la Biblia. Es el tiempo de empezar a entender que hemos creído en Dios, tenemos fe en Dios, le hemos pedido a Dios, pero usted es consciente que usted no ha estado en los caminos de Dios. Usted no está en los caminos de Dios. Aquí no se trata de que yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, yo le pido a Dios. No, se trata de que usted se pregunte, ¿realmente usted tomó la decisión de andar en los caminos de Dios? Segundo, ¿quién es su pastor? Porque una oveja sin pastor es una oveja descarriada. Para nosotros poder decir el Salmo 23, Jehová es mi pastor, yo tengo que preguntarme si yo soy una oveja. Si yo no soy una oveja del Señor, yo no puedo decir que Jehová es mi pastor. Durante muchos años, el diablo nos ha tenido engañado a la humanidad, haciéndole creer que basta con decir yo creo en Dios y yo oro a Dios todas las mañanas. Sí, pero tú, igual que el resto de la humanidad,
Desde cuando comenzaste a tener uso de razón en adelante, toda la humanidad es del diablo. Juan 8:44, Juan 8:38. El Señor le dijo a los judíos que aún habían creído en Él, pero como rechazaban la palabra, Jesús les dice que Él hablaba lo que Dios les revelaba, lo que Dios, porque Jesucristo era Dios, y ellos hacían lo que Satanás, lo que el padre de ellos les hablaba. A mi amigo, hay que volver a Dios, ponernos la mano en el corazón. Tenemos que aceptar que somos pecadores. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas mentiras habrás dicho hasta el día de hoy? Pregúntate, si tú te presentas ante el trono celestial esta tarde, que tengas que presentarte ante la corte celestial, ¿tú crees que serás absuelto? Por lo tanto, Jesucristo, Jesús de Nazaret, hoy se te presenta como la respuesta. Jesucristo te dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú estás escuchando la voz de Dios, si tú escuchas la voz de Dios y abres, tomas la decisión de entregarte a Dios, Cristo llenará tu vida. Y segunda de Corintios 5:17 dice que te convertirás en nueva criatura, en una nueva persona. Serás alguien completamente diferente, sellado por el Espíritu de Dios, según Efesios 1:13, en el cual también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados. Si tú eres sellado y eres obediente y te colocas bajo la autoridad de un pastor, difícil es que el anticristo, que el diablo y sus demonios te vengan a engañar, porque el Espíritu de Dios en ti es todopoderoso. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros. Por favor, comparte este mensaje. Dejemos a un lado el egoísmo. Envíaselo a un primo, a un hermano, a un pariente, a un amigo, a un pastor. Envíale este mensaje a alguien. No detengas la palabra. Deja que a través de ti corra esta palabra hacia otras personas. No te cuesta nada. Si no te has suscrito, gracias por suscribirte, pero sobre todo, dale a la campanita para que te lleguen los mensajes, un nuevo mensaje cuando lo subamos. Vamos a seguir entonces hablando sobre el anticristo.